Hola, muy buenos días, bendiciones. Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es el pastor José Félix, pastor asociado de Ministerios Tenda de Alabanza en Chaparral, México. Es un gusto poder estar con ustedes, poderles saludar, poderles bendecir un lunes más. Y me acompaña también la pastora Norma Maldonado. Hola, ¿qué tal? Es un privilegio estar en esta bonita plataforma. Les saludo y con un bonito e interesante tema, pastor. Gracias. Así es, pastor. Creo que tenemos un mensaje interesante, un mensaje muy lindo, esperando que sea de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Estoy seguro que el mensaje de hoy nos va a bendecir. Nos va a bendecir porque sin duda, pastora, no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra edad, no importa los estudios que tengamos, todos en algún momento hemos pasado por algo que le llamamos desierto. Sí, una palabra tremenda y muchos la han de identificar, el desierto. Y el tema también es, los desiertos también son de Dios. Y usted se va a identificar y se va a edificar. Y muchos también dicen desiertos, pero también dicen pruebas. Y pues aquí que se queden para que vean. Así es, así que acompáñenos estos minutitos para que usted también sea bendecido por la palabra de Dios y que nosotros podamos entender que los procesos que estamos viviendo, el proceso que usted está viviendo ahí en su lugar, sea enfermedad, sea familiar, el proceso que usted esté pasando, proviene de parte del Señor. Dios algo quiere hacer con usted, algo Dios quiere hacer en nuestra vida, algo Dios va a hacer nuevo en nuestra vida. Y nos guste, pastor, o no nos guste, los desiertos también son la plataforma para que el Señor nos bendiga y nos lleve a un nivel mucho mayor, un nivel más alto, un nivel de comprensión, que podamos conocerlo mucho más a Él. Así que, aunque no nos gustan, los desiertos es un poco difícil de pasar. Así es. Los desiertos son dolorosos, son indeseables, pero si no estamos dentro de un desierto, no vamos a saber cómo salir y ser transformados, aunque el que está en ocasiones en ese desierto puede salir de ahí, porque de que va a salir de ahí, va a salir. Puede ser salido de ahí con una nueva personalidad, ser una persona nueva, pero igual también puede ser una persona mal que salga de ahí. ¿Por qué? Porque pues se va a frustrar, pero recuerde que los desiertos también son de Dios. Así es, pastora. Es un tiempo de silencio, son tiempos de angustia, son valles desoladores, valles de llanto, de dolor. Pero y a veces yo creo que hay gente que se pregunta, ¿hasta cuándo yo voy a salir de este problema? ¿Hasta cuándo yo voy a poder sanar mi corazón, mi alma, de este dolor que tantos años he pasado por esta adversidad, por este desierto? Y mucha gente se pregunta, pastora, verdaderamente a lo mejor hemos pasado tanto tiempo en el proceso, en el desierto, que ya hay gente que dice, bueno, yo creo que es la vida que me tocó vivir, es la vida que el Señor quiere que viva, pero no. Yo quiero que usted entienda en su casa que los desiertos son transitorios. Sí. No son para morir en el desierto, sino que para que usted y yo podamos atravesar los desiertos. El Señor lo hizo para que nosotros atravesemos el desierto, tengamos un aprendizaje, no que muramos en el desierto, pero sí que podamos atravesar el desierto al otro lado, donde está la tierra prometida, donde está la bendición, donde Dios algo nuevo va a hacer en nuestras vidas. Así que yo quiero que usted en su casita ahí nos acompañe, se alegre con nosotros, porque la palabra de Dios va a traer esa paz, esa alegría, que a pesar del dolor, a pesar del proceso difícil, siempre la palabra y la promesa del Señor trae paz, pastora. Trae armonía dentro del desierto, trae armonía, trae paz, trae felicidad, trae cambio, trae transición, como había dicho el pastor. Todo esto conlleva a aquel que está pasando este desierto, esta prueba. Va a haber muchísimos problemas, va a haber, como tú le llames, problema, desierto, la prueba, pero no le llames nunca, es que qué mala suerte tengo, porque a mí me sucedió. Esto no debería de pasar. Más allá, alégrate, porque los ojos de Dios están en ti. Estás pasando ese desierto, que quizás, como lo dije yo, puede ser indeseable, con mucho dolor,
pero también es un lugar donde vas a ser transformado, va a llegar a ese cambio, a esa transición, como lo mencionaba el pastor. Y ahí dentro de esos desiertos le llamamos muchas veces el desempleo, la escasez, el silencio y la enfermedad y también la muerte, pastor. Es que yo creo que Dios utiliza todos estos métodos para atraer nuestra atención hacia Él, pastora. Mire, la palabra de Dios en Oseas, capítulo 2, verso 14, dice la siguiente manera, dice, y los llevaré al desierto y ahí hablaré con ellos y hablaré a su corazón. O sea, el Señor provoca los desiertos en nuestra vida y aún Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señor, no estuvo exento de pasar por los desiertos cuando Él estuvo en la tierra, pastora. Él fue llevado y procesado en el desierto. También. Vemos un Pablo atraído al desierto y procesado por el desierto, enseñado por el Espíritu Santo directamente en el desierto. ¿Sí? Grandes hombres de la Biblia, si usted los ve, un Moisés fue pasado por el desierto, literalmente, y muchos hombres de la fe tuvieron que ser procesados de esa forma para llegar a ser quienes iban a tener que ser. Un Job, como hablamos hace 2 semanas atrás. Muchos hombres, si no es que la mayoría, para no decir que todos, tuvieron que ser procesados en un lugar donde nosotros podemos llamarle el desierto. Y dentro del desierto, pues da miedo, se asusta la gente, trae esa zozobra de decir, ¿qué va a pasar? ¿Por qué a mí? Pero más allá, esto es bueno, porque vamos a salir. Yo vuelvo y repito, es que vamos a salir. Puede ser un tiempo o unos momentos tan difíciles, pero también puede ser que te lleve por temporadas un desierto. Y dentro de esto, de que puede ser en momentos, puede ser unos días, puede ser una temporada, de que va a pasar, vas a salir de ahí, vas a salir transformado, vas a saber el porqué de ese desierto, el porqué de esta prueba, el porqué de estar ahí. Si los grandes de la Biblia, como cuenta el pastor, sucedió, tuvieron que ser procesados, palabra tan difícil, procesados, pero a veces es tan importante porque todos los desiertos también son de Dios, no es de la casualidad. Pastor. Y pastora, yo creo que me gustaría que usted más adelante nos dijera qué es un desierto, pero los desiertos, cuando somos llevados a los desiertos, es que somos llevados a un lugar sin distracciones. Un lugar donde no hay otra cosa o no hay donde más voltear más que a Dios. Voltear nuestros ojos a Dios. Y yo creo que esa es una de las cosas que Dios quiere hacer a través de los desiertos. Los desiertos, pastora, escasean cosas, pero también se nos añaden cosas en los desiertos. En los desiertos se nos quitan cosas, pero se añaden otras. Perdemos cosas, pero también se nos añaden. Y aprendemos. Es un lugar donde yo creo que es la mejor escuela para aquellos que nuestro mayor aseo es servir al Señor, que amamos a Dios. Y como decía usted ahorita, no es de que, ¿por qué me tocó? Qué mala suerte. Sino saber que los ojos de Dios están puestos en mí. Y obviamente para yo cumplir el propósito de Dios dignamente en la tierra, tengo que ser enseñado por Dios, procesado por Dios, para que yo pueda trabajar, laborar y llevar un ministerio conforme a su propósito y su voluntad. Y en los desiertos muchas veces muere el yo, muere la persona, el ego, la vanagloria, lo que nosotros pensamos que lo podemos hacer por gracia propia o por inteligencia propia, pero el Señor siempre en los procesos, siempre nos limpia de esas cosas y nos deja en los lugares donde no hay distracciones para que nosotros siempre estemos, nuestra mirada siempre puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Así que, pastora, ¿qué es un desierto? ¿Qué significa un desierto? Dice el diccionario, lo conocemos a muchos de los que ya pasaron por ahí, es algo despoblado completamente, es algo solo, es algo inhabilitado. Esto que decía el pastor hace ratito, esto nos va a ayudar dentro del proceso, en esta soledad, en esto que está despoblado, en esto que no hay nada. Es que no hay nada en un desierto, está inhabilitado. Entonces nos va a llevar a que sea cumplido ese destino que Dios tiene para con nosotros. Y dice una palabra, y yo creo que es una palabra clave que nosotros
deberíamos de comprender esta mañana, el desierto es un lugar deshabilitado. Deshabilitado. Deshabilitado, o sea, ¿por qué? Porque no tienes opción. No tienes opción para hacer, no tienes opción a dónde ir, no tienes opción para, o sea, estás en un lugar deshabilitado, Nada donde de lo comodidad. único donde nosotros dependemos es de la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios y aprender de lo que el Señor quiere hablarnos, escuchar, porque Pablo fue para ser el procesado de ser Saulo a ser un Pablo, a ser el apóstol de las iglesias del Nuevo Testamento. Tuvo que ser procesado, dice que fue enseñado directamente del Espíritu Santo en el desierto. Entonces es algo que nosotros debemos de entender, que los desiertos son lugares deshabilitados donde todas las cosas escasean, Sí. donde todo escasea, donde no hay agua, o donde uno tiene sed, donde uno tiene hambre, ni luz. donde tiene calor, donde alguien, o donde hay oscuridad. Es un lugar totalmente deshabilitado, es un lugar de aprendizaje, es donde vamos a aprender. Ese es un lugar donde nosotros podemos aprender cosas que de alguna otra forma en otros lugares no vamos a aprender. En el desierto aprendemos lo que de otra forma no podríamos aprender. Así es. Por eso el Señor nos lleva a esos lugares deshabilitados donde pareciera ser que no tienes la forma, no tienes los recursos, no tienes las habilidades para hacerlo, porque la única forma es que nosotros dependamos completamente de Él. Y antes de seguir, pastor, quisiera que invitarlos que nos marquen la línea de oración al 915-532-8518 para que si usted tiene una necesidad, quisiera compartirla con nosotros, que la pastora y un servidor pudiéramos orar por ustedes, nos la hagan también llegar, por favor. Dice el pastor, y también yo te lo digo con mucho gusto, también dentro de un desierto somos sensibles a oír la voz de Dios. Nos lleva en ese difícil proceso a escuchar, a ser sensibles, porque como no estamos con esas comodidades, no tenemos la luz, no tenemos el sillón confortable, no tenemos ese alimento, estamos solos en ese lugar inhabilitado y tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Posiblemente alguien pueda salir de ese lugar. Cuando ya sea procesado, cuando ya salga de ese desierto, no va a tener la madurez como otros tuvieron la madurez. Otros van a salir de ese desierto, pastor, pero quizás amargados, quizás siendo tan desesperados porque no atendieron a ser sensibles a la voz de Dios. Pero eso vuelvo y repito, es que nadie va a salir igual como entró a este proceso y a ese desierto. Así es, pastora. Y no sé si se ha fijado en muchas ocasiones en nuestros desiertos, en nuestro lugar de prueba, buscamos a veces un culpable. También hablábamos hace algunas semanas acerca de cuando hay algo, cuando llega el dolor a nuestra vida, lo primero que hacemos es buscar un culpable. Sí. Y los desiertos también, cuando llegan a nuestra vida, tratamos de buscar una razón por la cual llegan, que hice mal. ¿Por qué a mí? Porque a mí, si yo no le hago nada daño a nadie. Y tratamos de buscar culpables o alguna razón, pero también tratamos de buscar que alguien nos ayude. Buscar, estuve en el desierto, me pasé por esta situación difícil y nadie me ayudó. Pero sabes que en los desiertos a veces las voces de los amigos y de la familia son acalladas, pastora. Silencio total. A veces quisiéramos escuchar la palabra de aliento, quisiéramos escuchar que, hey, estoy contigo, mira que... Pero a veces en el proceso de Dios, en el desierto del Señor, las voces de tus amigos y aún de la propia familia son calladas. Son calladas, pastora, donde el brazo fuerte de los hombres a veces... Débil, ya no hay de donde tú te puedas sostener de alguien y decir, hay alguien que me pueda ayudar. O sea, todo eso cambia, donde la ayuda se desvanece, donde tú esperas ayuda de alguien o de un lugar y no llega. No llega. Porque dentro de ese proceso el silencio debe de estar ahí para poder escuchar la voz de Dios, para ser sensibles a la voz de Dios. La mano que antes nos pudo haber sostenido, levantarnos, decir yo estoy contigo, mira yo te suplo, yo camino contigo. Además, pastor, muchas veces nadie te va a acompañar a ese desierto porque la invitación es exclusivamente de ti. Para ti. Para Él. Y de Él y para lo más ti. lugar que a veces...
la religión a veces también en el desierto no funciona. No está activo. Así Y es. lo más tremendo que a veces en el desierto no es por falta del dinero, pastora. Porque cuando el Señor te procesa, en el desierto el dinero no tiene valor. Sí. Podremos tener dinero, podremos tener negocios, podremos estar financieramente bien, pero si estás en el proceso y en el desierto de Dios, eso pasa a Sí. segundo término. Me recuerda mucho la cita de Números ahí, capítulo 32 y de los versos del 12 al 19. Es que ahí estábamos hablando de Israel cuando estuvo errante de Dios y era prohibido el sustento diario a través del maná. Pero el Señor lo que quería, tan solo lo que quería el Señor era enseñar a ese pueblo a que no se compadeciera de lo que faltaba en lo físico, sino que fueran enseñados para tener esa vida íntima, dependiente, entregada para con Él en estos difíciles tiempos. No era porque el pueblo tenía hambre, es que había una enseñanza detrás de Así esto. es. Pastora, cuando entendemos que por encima de todas las cosas, lo más importante es Dios en nuestras vidas, el desierto es donde el Señor nos empuja para que nosotros aprendamos a vivir en lo sobrenatural. Así es. Yo creo que es algo muy bonito aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios natural. No es un Dios que Él se mueve en lo que nuestros ojos pueden ver o nuestros sentidos pueden palpar. Nuestro Dios se mueve en un ámbito sobrenatural y ahí están los milagros. En lo sobrenatural de Dios, ahí está lo que usted y yo necesitamos. Entonces la iglesia necesita saber que nosotros somos empujados por Dios al desierto, al proceso, para que aprendamos a saber que es en lo sobrenatural donde yo voy a encontrar la solución para atravesar esa dificultad, atravesar ese desierto con la victoria. No despeinado ni arrastrado, Sí. sino victorioso en el desierto, victorioso, atravesar victorioso mi prueba y digno de que Sí. pasé el proceso y lo pasé bien. Cuando hablamos de lo sobrenatural es que sabemos de antemano, sabemos que ese Dios no hay alimento, pero no caminamos sobre lo natural y vamos a ser saciados, vamos a tener alimento. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero llegará ese alimento, llegará ese abrigo, llegará ese problema resuelto, llegará esa persona que le falta ese empleo, llegará la sanidad para el que está enfermo, llegará aquel consuelo a aquel que perdió a un ser querido, un ser amado. Lo sobrenatural es aquello que cuando tú no crees que pueda venir de aquí y de allá, llega. Pero estar confiados en Él y caminar sobre lo natural es algo totalmente extraordinario. Hermoso, pastor. Hermoso. Y por eso le invitamos una vez más que nos marque a línea de oración. Ahí al 915-532-8518 para que nos haga conocer su petición y podamos orar juntos como un cuerpo también por su necesidad. Estamos con este tema que también los desiertos son de Dios, son provocados por Dios. Y los desiertos, pastores, es donde nos damos cuenta que la cuenta bancaria a veces se vacía, ¿Estás sola? a veces está vacía, donde nos damos cuenta que el trabajo se acaba, donde las oportunidades se terminan, donde las puertas se cierran y pareciera ser que ya las puertas no se abren. Es ahí donde nos damos cuenta que tenemos un problema legal, es ahí donde donde nos damos cuenta también que en el desierto podemos estar pasando, que nuestro estatus migratorio está teniendo un problema. Podemos darnos cuenta que en el desierto nuestro crédito, nuestra situación crediticia en Estados Unidos está arruinada. Pero es ahí donde nos damos cuenta que no solo de pan vive el hombre, pastora. Así es. Que hay cosas más importantes que la que nuestros ojos, nuestros sentidos quisieran y necesitan, sino que podamos entender que lo más importante para nosotros en estos tiempos difíciles, lo más importante para ti en tu proceso, en tu desierto, siempre será Dios. Sí. En un desierto, pues lo tenemos que decir, lo tenemos que hablar. En un desierto no está la seguridad.
está lo incierto dentro de un proceso de desierto. Es algo que no puedes más que hablarle, gemirle, ponerte en oración, y es que ahí es cuando nosotros debemos decir: yo necesito del Señor, de nadie más, pastor. Así es. Hay un personaje que me encanta, que me encanta en la Escritura, y usted lo conoce muy bien, que es Moisés. Moisés, si usted va a la Escritura y vuelve a leer, se da cuenta del proceso de Moisés. Moisés, pastora, era Dios con Moisés en la casa del faraón, era Dios con Moisés en Egipto, era Dios con Moisés como un príncipe. Moisés se movía en el palacio como todo un patriarca, como todo un monarca. Y de repente, viene ese de repente donde es llevado y procesado por Dios en el desierto, donde de la noche a la mañana, después de que Moisés era quien era en el palacio, era quien era un segundo al mando, era alguien sumamente importante en esa nación, de repente se convierte en un prófugo, huyendo del lugar donde él estaba, huyendo de su tierra, con unos problemas legales tremendos, porque era acusado de asesinato, pero también de traición. Y entonces ya no era el mismo Moisés. Ahora se encuentra siendo procesado por el desierto, y no fueron 2, 3 días, no fueron meses, fueron 40 años procesado Moisés en el desierto. Y me llama la atención porque nos quedan muy pocos minutos para poder estar con usted y poder orar juntos. Pero de pronto usted se da cuenta que Moisés, cuando es procesado en el desierto, y en las últimas, Moisés ya cansado, Moisés ya a lo mejor pensando que ese desierto ya no se acabaría. Desanimado, ya desanimado a lo mejor de la gente, desanimado de la prueba, desanimado de que de lo que era, de lo que él tenía, ahora ya no estaba de alguna de una otra forma. Y me sorprende porque la Escritura enseña que de repente un día Moisés ve una zarza ardiendo, una zarza que no se consumía. Dice que escuchó una voz de repente que salía de esa zarza que no se consumía, y si usted recuerda las palabras que salieron de esa zarza fue: hey, tranquilo, quita la sandalia de tus pies, que el lugar que pisas, ¿qué? Santo. Y yo me imagino a Moisés en su desesperación: ¿santo? Este lugar donde hay desechos de animales, donde no hay comida, en este desierto donde no hay nada, vientos, donde está... Dice, este lugar, o sea, me imagino yo pensando: este lugar es santo. Es que si Dios te llevó al desierto, ese lugar es de Dios. Ese lugar le pertenece a Dios. Tu desierto le pertenece a Dios. Así que si Dios te ha llevado al desierto, esa es tierra santa también. Estás en tierra santa, no estás en derrota, no estás en desilusión, no estás en desánimo ni en depresión. Entiende que si estás en un lugar difícil, estás en el desierto, esa es tierra santa, es tierra del Señor. El Señor te puso ahí por un proceso, por una razón, por un propósito, y el Señor te va a librar de una manera sobrenatural a ti y a tu familia. Y lo que has intentado hacer por muchos años, de repente las puertas se te van a abrir, de repente las oportunidades van a llegar, de repente a lo mejor tu situación financiera va a cambiar, tu situación espiritual va a cambiar, pastor. Así que yo quiero que nos quedemos con ese ejemplo como Moisés, que de repente, después de tantos años, a lo mejor a ti no te tocan los 40 años, a lo mejor estás en un proceso corto, en un proceso largo, pero son temporadas que tarde que temprano tienen un plazo y se acabarán. Eso sí, tenlo por seguro, que si tú estás en el Señor, si tú amas al Señor, tu proceso no te llevará a la muerte. Al contrario, tú pasarás el proceso, pasarás el desierto con victoria, con la bendición de Dios, y Dios hará cosas grandes, sorprendentes en tu vida. Pastora, estamos a escasos minutos de terminar. Nos gustaría orar por las personas que nos llamaron, que tuvieron a bien. Claro que vamos a estar orando. Hay gente que toma las peticiones y también se quedan. Hoy vamos a orar así por ellas, pastora, y nos gustaría que nos dirigieran esta oración por las personas que nos marcaron. Ok. Muy bien. Es por sus hijos, por su esposo, y que toque el toque de Dios para su familia. Este sería para de Betty, Rosalinda y Alejandro, por sanidad, por finanzas, Rafael por vicios y sanidad. Y oramos en este momento: Señor, gracias te damos, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque cada uno de estos hermanos y de los que serán añadidos, Señor, en esta petición, en esta oración, oramos, Padre, para que ese desierto, esa prueba sea corta, Señor,
Señor, que ellos puedan ver, Señor, el día de mañana en la victoria, Señor, donde estuvieron procesados tan solo por un poco tiempo. Hoy declaramos la sanidad en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que la familia, como dice tu palabra, que mi casa y yo serviremos a Jehová, que esa familia venga al orden, Señor. Esos trabajos faltantes que lleguen, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos la familia para Cristo. Declaramos todos los cuerpos dolidos, enfermos, Padre, llenos de tu salud, Señor. Padre, porque queremos glorificarte en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, mis amados, muchas gracias por acompañarnos y queremos que se quede con esto en su corazón, en su mente, que si usted está en un desierto en estos días o tiene un tiempo ya prolongado pasando por el desierto, recuerde que usted está en Tierra Santa. Ese desierto le pertenece al Señor y usted va a salir victorioso de ese lugar. Usted va a tener la victoria, Dios le va a bendecir si usted permanece firme hasta que el Señor le permita que las cosas cambien. Que las cosas cambien, pastora. Así es que nos quedamos con el tema, con el nombre. Los desiertos también son de Dios. Es que son de Dios y vas a estar procesado, vas a ser transformado, vas a salir, porque vas a salir de ahí. Así mismo fue con la historia de Moisés. Así que ten en cuenta algo muy importante, que si estás en el desierto, estás en los ojos de Dios. Así es. Estás en las manos de Dios, la atención del Padre está contigo y Él no te va a dejar avergonzado o avergonzada. Dios te va a permitir salir victorioso de ese lugar donde estás. Y muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición este tema, pastora. Recuerde que mi nombre es el pastor Félix, de la iglesia Senda de Alabanza Chaparral, Nuevo México, y me acompaña la pastora. Pastora Norma Maldonado, un privilegio y también estamos para servirte. Estamos para servirle, así que por favor, si usted quiere seguir marcando a línea de oración, aunque el programa haya terminado, puede hacerlo con mucho gusto. Puede hacerlo con mucho gusto. Reciba bendiciones. Estamos orando por usted. Estamos contentos de poder estar, pastora, en este lugar. Gracias por la oportunidad también que se nos da. Bendición. Bendecimos este lugar, bendecimos esta empresa, bendecimos esta televisora. Que siempre las bendiciones del Padre, que siempre Dios tenga puertas abiertas, que sea sustentado de una manera sobrenatural este lugar y todo aquel que lo administra. Así que estamos contentos, estamos agradecidos y esperamos que esta tarde usted en su casa, si usted nos estuvo viendo en su trabajo o vía en su teléfono, que esta palabra haga efecto en su vida y en nuestras vidas. Así que muchas gracias, bendiciones y nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones.